Los músicos somos muy ingenuos. Me incluyo, sí, son muy ingenuos porque claro, estamos alrededor de la música. Si vos conversás con la mayoría de los músicos, están siempre alrededor de los elementos musicales, el ritmo, el artista, el repertorio, el ensayo, el concierto. Y de ahí no pasa, no pasan más cosas. ¿Dónde quedan los sentimientos? ¿Dónde queda el baile? ¿Dónde queda la interacción? Oíste, ¿cómo fue esa experiencia de tocar con un artista como J Balvin? Fue la primera vez que yo me paré en un escenario ante 40.000 o 50.000 personas, donde las condiciones técnicas eran increíbles. Yo no había vivido como de esa manera la música. Y apenas uno sale a empezar a tocar, sentir todo un estadio en esa euforia, yo sentía como que levitaba. Yo, ¿qué es esto? Ahí sentía esa emoción que uno sentía de mí. Yo, uy, ¿qué es esto tan increíble? Es muy importante para poderle dar el color la manera como se toque acá, ¿cierto? Es muy diferente uno tocarlo a tocarlo. Cambia mucho el sonido. Hace mucho tiempo no toco con arco. Años. ¿Ha existido el contrabajo en el vallenato? Qué buena pregunta. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. Yo soy Lelo, músico y productor de Medellín. El día de hoy tengo un invitado que debo confesar, se siente un poco intimidante su presencia, pero por una cosa muy especial, y es porque sé que es una persona que tiene una formación académica muy rigurosa, muy completa, de la cual él ahorita nos va a compartir. Y yo por mi parte he estudiado en la Universidad de la Vida, entonces son como dos aproximaciones muy distintas a la música que me parece súper bacano conversar de eso hoy. Y siento que los músicos como él son parte fundamental del ecosistema musical de, pues no solamente pues como de una ciudad, sino como de todo lo que pasa en la música. Y quiero que hoy nos cuente toda su historia y cómo ha llegado al punto que ha llegado. Entonces les quiero presentar con mucho cariño al señor José Jubinao. José, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? ¿Qué has hecho? Bien, todo muy bien, hermano. Muchas gracias por esta invitación y yo soy el que me siento intimidado. No, ¿cómo te ocurre? Vos ahorita es que este hombre trajo con trabajo, todo ahorita, o sea, esto va a estar muy bacano. Y hablabas, pues ahorita igual ahondamos de eso, pues que estás haciendo un doctorado, toda la cosa, y yo, parce, un doctorado, ay, juepucha. Entonces, me parece increíble como toda tu trayectoria, tu formación, pues, porque como te digo, lo mío ha sido como más empírico, ¿sí o qué? Entonces, yo creo que, y a mí me gusta mucho empezar estas conversaciones como empezando con el por qué, vos cómo empezaste en la música, cómo fue que ese bichito te picó estando niño, me imagino, cómo es la historia ahí. Lelo, sí, hermano, mira, quiero comenzar con esto que mencionaste de la Universidad de la Vida. Yo creo que ese es uno con el tiempo, después de estar pues como en la academia, trata de retornar a eso, porque creo que esa es la parte fundamental de este asunto. Y ¿cómo comencé? Yo recuerdo que muy niño, le decía a mi papá que hiciera así en la frente. Se le hacían unas arruguitas y yo empezaba como a tocarle eso como si fuera una guitarrita. Ah, no jodas. Y mi mamá hacía como unas guitarritas y unas liras decorativas con unas cuerditas y yo era todo el tiempo como ahí, pero... Y alguna vez mi mamá me dijo, anda y te compras unas arepas y un quesito a la tienda. Y fui y el señor de la tienda estaba tocando una armónica. Okay. Y yo me quedé como que,
¿qué es esto? Tenía yo por ahí, no sé, 5 o 6 años. Y él estaba tocó 3 temas. Uno que se llama Quisiera ser el diablo. Quisiera ser el diablo, salir del Cachipay. Cachipay, que y el himno de Colombia. Y yo como... Y en un cucho en una tienda tocando armónica. Tocando, ahí el señor de la tienda. Y entonces me dijo, ¿quiere tocar? Se la presto. Okay. Y me la prestó y me fui para la casa. Llegué a la casa sin las arepas, sin el queso. Pero con la armónica. Y me quedé ahí un rato y mamá, vaya, puedes a comprar las arepas. Culicagao. Como a los 20 minutos yo distraído con eso, volví y ya me sabía 2 de esas canciones. Ah, no jodas. Entonces, claro, uno como niño, todos los niños somos como unas grabadoras, unos geniecitos, donde captamos toda esta información. Y después de eso, el señor fue donde mi mamá le dijo, póngale cuidado a ese niño porque le presté esto y se aprendió 2 de las canciones. Pues un instrumento que yo no conocía, que unas notas son... Sí, para adentro, para afuera, sí. Exacto. Y bueno, no, después de eso, un vecino, yo recuerdo que él le daban clases cada 8 días de guitarra y yo me hacía como en la puerta a escucharlos. Y mi hermana tenía una guitarra, no la podía tocar mucho, era de mi hermana. De pronto la dañaba. Ok. Hey amigos, si están disfrutando de este contenido del Voltaverso, Pepa y yo los queremos invitar a que se inscriban al canal, activen las notificaciones y nos sigan para que estén pendientes de todo esto que hacemos con tanto amor para ustedes. ¿Cierto, Pepa? ¿Cierto? Porque queremos que este canal pueda seguir creciendo, poderle seguir trayendo invitados que nos inspiren, nos cuenten sus aprendizajes, sus anécdotas, sus historias y podamos seguir aprendiendo cómo es que funciona la música y cómo las personas que viven de la música lo logran. Entonces, para que no se olviden de la invitación de Pepa, ¿cierto? Chao. Entonces yo iba como escuchándolo y iba como tocando cositas. Y ese señor y papá, ellos no eran compatibles. Okay. Y una vez él me vio y me dijo como, ve, cada 8 días me van a dar unas clases. Pues me dan esas clases, venite. Y yo como con ese temor, claro, mi papá y este señor están peleados y era el vecino, compartíamos muro. Sí. Y entonces... Aníbal se llamaba el señor. Y el hijo de él, Andrés Aníbal y yo éramos los mejores amiguitos. Imagínate, era una cosa muy... Entonces pasaba yo a las clases y pues tomaban más de lo que tocaban. Pero todo lo que podía captar del señor, ahí yo lo iba como aprendiendo. ¿Y vos no tenías una guitarra para practicar? O sea... Años después, una tía, una hermana de mi papá, ella me regaló una guitarra y ahí pues ya como que comencé con la guitarra, tocaba música colombiana y no sabía cuáles eran los acordes con el amigo Andrés Aníbal. Okay. No sabíamos cuáles eran los acordes, entonces decíamos como listo, vamos a hacer el de la torrecita. Ah, sí. El del solecito, el de el oscurito. Entonces teníamos como nombres para los 5 o 6 acordes que no sabíamos y así hacíamos pues como música y estábamos muy pelados. Yo creo que tendríamos 8 o 9 años, muy pelados. Okay. Ya después de eso, terminé la primaria y a los 11 años, cuando ya entraba a bachillerato, dijeron como no, este niño, no mi familia, pues mi primer círculo, mi papá y mi mamá, sino otros personajes como, ¿cómo va a estudiar ese niño de música? Y pues eso está... Hay un paradigma ahí con los músicos como que van a ser borrachines, mujeriegos, no sé qué. Entonces me metieron a un colegio que era técnico. Okay. Entonces yo estudiaba hasta la 1 de la tarde, 7 de la mañana, 6:30, 7 a 1 de la tarde. Salía a almorzar y a las 2 la técnica hasta las 5 de la tarde. Electricidad o mecánica. Un niño de 11 años estudiando cosas que... O sea, me las imagino en ese momento y me darían dificultad. Claro. Entonces, claro, fue un año muy tedioso para mí, tanto que lo perdí.
Ok. Y el profesor de dibujo, allá no había no existían actividades artísticas, entonces el profesor de dibujo, cuando perdí el año, el profesor de dibujo le dijo a mis papás, si ustedes no meten a este niño a un colegio donde existan actividades artísticas, él no va a funcionar, porque eso es lo que lo impulsa. Sí. Y así fue. Al próximo año no logré estudiar, porque cuando estábamos todavía bajo ese yugo de esa constitución anacrónica de 1886, donde todo era muy diferente. Sí. Eso fue como la transición. Entonces, o sea, estamos hablando de los 80s, toda esa historia. Finales de los 80. Antes de la Constitución del 92. Del 91. El 91. Pero incluso, tal vez un poco después, 92, 93, pero pues estaba recién nacida. O sea, okay. no, sí, eso no se había implementado hoy, así si bien. Hasta hoy no se ha implementado lo suficiente. Entonces, claro, era o rezas el Padre Nuestro o no puedes estar en ese colegio. O la camiseta por dentro, es el rigor de un colegio católico, en fin. Es otra discusión que no vamos a tocar. Pero, claro, al próximo año no pude estudiar porque no lo reciben uno como en ningún lado, ¿cierto? Año sabático. Sí, más o menos. Tenía yo 11 años cuando eso, o 12, y desde eso comencé a trabajar. Trabajé en la calle muchos años. ¿Y qué hacías? Cosas. No, yo vendía artesanías o me iba con una nevera a vender cervezas al zoológico, al Parque Norte, o bueno, en fin. Hice muchas cosas cuando estaba muy pelado para ayudar en la casa. Sí. Y resulta que alguna vez mi hermana, estudiaba en la presentación, tenía un toque. Entonces ella me dijo, José, vamos. Y yo, listo, vamos. Pero eso era un lío porque para que un hombre pudiera entrar al colegio de la presentación había que pedir 1000 permisos. Sí. O sea, era una cosa súper tediosa. Hasta que logré, pues, dieron esos permisos, fuimos y tocamos, y el director de La Tuna en ese entonces, el señor Vicente Arteaga, gran maestro, me dijo como, ve, quisieras pertenecer a una tuna. Era de otro colegio. Okay. Eso fue en Bello. Entonces yo le dije como que sí. Y él me dijo, ¿usted está estudiando? Y yo le dije sí. Resulta que días después también me invitó a otro toque y mejor dicho, me invitó a varios y siempre podía. Y él como que, usted no está estudiando. Oíste, pero vení, ahí en esa parte de la historia que está tan bacana, la parte en donde estabas aprendiendo guitarra, vos ahí seguías con tu vecino pues como recibiendo las clases ahí. Sí, ok. Eso era lo que estabas aprendiendo. Sí, en esas clases. Listo. Sí, un par de señores ahí tomando licor y cantando lo que divirtiéndose ahí. Sí. Entonces, bueno, este señor me dijo como, bueno, se dio cuenta que yo no estaba estudiando y él me consiguió el cupo para estudiar en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, muy largo el nombre, en Bello. Y al próximo año comencé allá y era una cosa asombrosa porque recuerdo que a ese momento, tal vez año 93, si no estoy mal, existían como 100 actividades extracurriculares. 100. Eso era una cosa, vos podías escoger lo que quisieras. Y habían 2 bandas, pues de estas bandas marciales, había tuna, coro, grupo de no sé qué, o sea, había de todo. Entonces, claro. Disney. Sí, para mí ese era Disneyland. Entonces ahí comencé, pero seguía, pues comencé el bachillerato y ya más cercano a este maestro Vicente Arteaga, ya comencé como a incursionar más en la música. Sí. Y tocaba siempre guitarra, entonces entré a La Tuna. Estaba muy chiquitico. Luego, recuerdo que estaba un bajo, pues, porque tenían bajo, y el que lo tocaba era el amiguito vecino. Ah, ok. En ese entonces ya no éramos tan amiguitos, y yo quería tocar ese instrumento, y me decían, usted no puede tocar eso, no lo puede tocar. Intentaba acercarme, no, eso no. Y había un contrabajo en la esquina, en otro salón, y yo una vez lo toqué y tremendo regaño me metieron, como, ay, no puede tocar eso, no sé qué, y bueno, listo. Resulta que al tiempo este señor tenía un mariachi
y al tiempo su hijo, que era el que tocaba bajo, no podía. Y me dijo, ¿querés tocar bajo? Yo quiero tocar bajo, yo no sé tocar ese, no sé qué es eso. Me dijo, no, es como las primeras 4 cuerdas de la guitarra. Y ahí como que, bueno, él me explicó más o menos. Toqué ahí, luego me pusieron a tocar bajo en la tuna y bueno, por ahí se me fue como el camino del bajo hasta que comencé la universidad. Comencé estudiando fue contrabajo, clásico. Y en ese entonces entré, creo que en el año 97, 98 a la Universidad de Antioquia. Y ahí fue pues como el camino académico, entre comillas, que inicié. Pero de igual manera era, pues en esta ciudad lo sabemos muy bien y es todo el mundo que estudia como en la academia. También hacemos músicas populares. Sí. Y eso es lo que mencionaste al principio, como esa universidad de la vida que creo que es la más, pues es la que está en el contexto, es el contexto. Sí, es el contexto, ¿cierto? Sí. Porque la música clásica hermosísima, la disfruté, también me deprimí, también, bueno, sucedieron muchas cosas con la música clásica, pero finalmente no es lo que hago, no es lo que muchos que estudian música clásica hacen, sino que son las músicas locales, por decirlo así, o las músicas masivas comerciales, o como lo queramos llamar, músicas populares. Oíste, José, no, me trajiste un montón de recuerdos con esa historia, porque me hiciste acordar, yo hubo una época en que yo daba clases de guitarra, cuando pues yo estudié ingeniería eléctrica, deserté de mi profesión, ya habiéndome graduado y toda la cosa. Y yo al principio pues me ganaba la vida dando clases. Entonces para mí mis conocimientos musicales llegaban como a su tope muy rápido. Y tuve de alumnas, unas señoras, yo me acuerdo que eran por allá en Envigado y yo iba a darle clases y era un parche para ellas sentarse a tomar vino, o sea, pero era por decir un martes a las 7 de la noche y esas señoras iban, o sea, yo llegaba allá y me ponían era que yo les cantara, ay venga, para la próxima enséñenos tal canción, pero era para que yo fuera y se las cantara y ellas, y llegaban los esposos y eso era un parche, o sea, clase no les di. Entonces me hiciste como recordar cuando mencionabas tu profesora allá, del vecino que tomaba trago en clase, tal, me hiciste recordar eso que ya lo había olvidado. Y lo otro que te quería decir era como siento que cuando uno es niño hay como como un impulso como hacia lo desconocido, que uno, mira que todo empezó con esa armónica y se empezó ahí a abrir como una puerta de curiosidad hacia estos instrumentos que emitían sonidos, que la armónica y después que la guitarra. Y te quería preguntar si vos has sentido ya como adulto como esa misma cosita o algo similar que se le asemeje a esa curiosidad o eso será algo que uno solamente experimenta de niño. Qué buena pregunta. Un poco filosófica ahí, pero bueno. No, pero a ver, yo creo que todos hoy en día, bueno, hace parte como también de la experiencia, de las experiencias que uno ha vivido y voy a llamarlo como costumbre del oficio, o sea, la continuidad que uno tiene en el oficio que se vuelve, pierde uno un poco esa magia. Yo creo que vos lo has sentido, todos lo hemos sentido. Y quiere uno siempre como retornar. Por ahí siempre uno lee como unas cositas que son medio clichés donde dice como de niños queríamos ser adultos y de adultos queremos retornar. Y yo creo que puede aplicar porque qué bueno, yo lo he conversado con muchos colegas donde qué bueno uno volver a sentir lo que sintió cuando tenía 10, 12, 15 años, esa emoción, ese éxtasis, eso no lo sintió uno, ahora uno siente más como nervios, o nervios, o yo no sé qué será, pero no siente uno como tantas emociones, o bueno, estoy hablando de lo que uno vive. Exacto, sí. A mí eso lo extraño mucho. Y bueno, a partir de hace un tiempo, unos 6, 8 años que ya bajé un poco la guardia, pues como en la escena musical, he tratado de tocar
como cuando quiero. O sea, tratar de disfrutarlo, porque siempre que uno va a tocar, siempre todo es un estrés. El ensayo es un estrés, la montada de los temas es un estrés, el que llegó tarde es un estrés, el que no se los aprendió es un estrés, que la prueba de sonido es un estrés, todo se vuelve como... Pero es porque es como una obligación, ¿sí? ¿O qué? No, o sea, todo se vuelve tedioso, no sé por qué, o sea, no sé si es falta de disciplina y no creo, o sea, todo se vuelve siempre un poco complejo y qué bueno uno no, pues poder tocar sin esos sufrimientos. Sí, o sea, sí. llegar uno al grupo con los temas aprendidos, tocarlos relajados, disfrutarlos, cantarlos. En fin, o sea, he tratado de retornar a eso. Y quiero hacer esto, pues como esa relación que hiciste al principio con el tema de la academia. Claro, yo desde que comencé como que hice pregrado, maestría casi que seguido. Dejé como 10 años para comenzar el doctorado. Pero yo creo que eso se debe, ya ahora no lo piensa uno alrededor de la música en sí. O sea, como, sí, netamente en los elementos musicales. Mucha gente me pregunta como, ve, ¿y entonces vas a tocar más? O en esto del doctorado vas a tocar más, o estás tocando más. Alguna vez me dijeron eso, y yo no, es que para eso no es. Es para entender otras cosas que están en la música, pero que lo que hemos aprendido no nos ayudan a analizarla. Por ejemplo, ahorita mencionaste acerca de estas señoras, vos ibas a tocar, sí, o yo iba y aprendía con este señor. Las herramientas que hemos aprendido no nos ayudan a analizar esto, a entender que estas músicas son más vivenciales que técnicas. Sí. Entonces yo creo que esto me ha ayudado muchísimo, sobre todo esta parte del doctorado, entender esa parte, qué sucede alrededor de la música, qué hace parte de la música. O sea, no son elementos puramente inmanentes musicales, sino que es el contexto. O sea, tiene sociología, tiene antropología, tiene... Sí, total. Otra cantidad de elementos que no son solamente los musicales. Okay. Si yo te dijera como, bueno, no sabemos los acordes, los intervalos, las relaciones, las conducciones armónicas, las conducciones, no sabemos. Es más, a mis estudiantes en una materia que enseñó en la Universidad de Antioquia, que se llama Introducción a la Improvisación, ellos, la primera pregunta que hago como es, ¿por qué están acá? ¿Qué quieren aprender? Y todos hablan sobre técnica, escalas, para improvisar y todo eso. Y resulta que la materia consiste inicialmente en entender qué es esto de la música y qué se necesita realmente para uno poder expresarse. Sí. Porque los códigos, las escalas, todo eso ya está. Todo eso están, usted googlea y encuentra miles de textos acerca de esto, pero no, esos textos no le enseñan a uno es cómo descubrirse y cómo comenzar a perder el miedo y yo lo llamo tocarse. Sí. Expresarse, no importa si es jazz, si son porros, si es valle, lo que sea, pero que comiencen como a expresarse. Entonces, a lo que voy con esto es que esta etapa me ha ayudado muchísimo a entender todo eso que sucede alrededor de la música, que hace parte de la misma música. Sí. Que no taparse. Sí, yo no lo... Sabes que inconscientemente cuando mencionabas doctorado, maestría, uno se imagina que son horas que vas a estar ahí con el instrumento y dándole. Y al final, ¿qué nota entender que es como toda esa parte de la experiencia de la música como expresión? Sí. Y entender tantos impactos que tiene la música solo por el mero hecho de existir la música, el impacto que tiene, y al final entender que eso es lo que uno, pues que vos estás estudiando, no envolverte ni más veloz, ni más técnico, ni más no sé qué, sino como entender la música como claro, tal. Claro. Mira que ahorita que estábamos probando el contrabajo, dije, pues como, hace tiempo no tocaba este aparato. El doctorado no es para tocar. O sea, no toca uno media nota.
Ok. No, Qué toca. nota. Hay uno que se llama DMA, que es profundización, pero no existe aquí en Colombia, aquí es PhD. Y, y este cuento comenzó, hermano, con un proyecto muy, muy bonito. Mi proyecto trata acerca de el vallenato en el Atrato Medio, en el Chocó. Para mucha gente es como, vallenato en el Chocó, ¿cómo así, no? Y resulta que es una región muy vallenatera. Es una región que geográficamente pareciera estar en el Pacífico, pero que culturalmente tiene más elementos del Caribe. Es vallenatera, vallenatera. Se escuchan otros géneros también, como salsa, exótico y bueno. Pero es netamente vallenatera. Entonces mi proyecto se enfoca es como en el vallenato en esa región. Y la primera pregunta que siempre me hacen, que es normal, es como, y suena muy diferente. Y yo no sé qué responder, porque puede ser el mismo vallenato. Y cuando comienzo a explicar la profundidad de esto, que tiene que ver con eso que te dije, todo lo que pasa alrededor, la construcción de identidad, cómo lo viven, qué significa para ellos el vallenato, todo esto. Entonces ahí es donde la gente entiende como, si ya no, o sea, la pregunta creo que sobra que cómo suena, pero claro, no se entiende aún como esas profundidades. Entonces, este proyecto es alrededor de lo que sucede o lo que sucede alrededor del vallenato. Es muy chévere y comenzó con un señor que conocí por medio de un amigo, Felipe Restrepo, que es cantante de vallenatos, compositor. Tiene unas canciones increíbles. Él ahora tendrá que 82 años. Bueno, yo lo conocí hace 7 años y tenía 77. Y el año pasado también me dijo que tenía 70. Y resulta que él es analfabeta. La música la tiene acá, las melodías. Uy, es una cosa increíble. Él se llama Domingo Chala. Y por ahí fue que comenzó el mosquito, pues, del doctorado, cuando me acerqué, ni siquiera el doctorado, cuando me acerqué, que le produje un disco, me acerqué pues como productor musical, no como investigador ni nada. Y yo decía también como vallenatos en el Atrato. Y mi papá era costeño, de Ciénaga Magdalena. Y claro, yo crecí escuchando vallenatos, vallenatos, vallenatos. Y cuando escuché a ese señor, me identifiqué mucho porque esas melodías son muy parecidas a esas que yo escuchaba cuando estaba muy niño. Entonces produje el disco, trajimos al viejo, bueno, fue una cosa muy bonita y luego visité el territorio. Me cambió la vida, No jodas. me cambió la vida, o sea, llegar y que todo fuera vallenato, la gente, la cultura, la amabilidad, lo comunitario. Y yo dije, no, aquí pasan muchas cosas. Aquí pasan cosas, o sea, que yo ni siquiera entiendo. Ni siquiera entiendo, entonces comencé como bueno, a explorar más y mi mundo o mi experiencia no ha estado centrada en la investigación, pero he estado ahí como aprendiendo y cuando llegué al doctorado, eso fue una cosa que me dio 3 vueltas, hermano, que todavía me da 3 vueltas porque, claro, es algo netamente investigativo que le exige a uno dejar de lado como la tocada. Y yo creo que era necesario en mi vida. Sí, era necesario este momento en mi vida. Yo lo venía buscando desde el 2018 y no se dio sino hasta hace 2 años. Por muchísimos factores. La pandemia también estuvo ahí en la mitad. Mi papá estaba en esos momentos pues ya como en sus últimos momentos y fue cuando conocí a este señor, o sea, fue una conexión muy tenaz, porque la figura del señor canoso, moreno, cantando vallenatos, y mi papá era moreno, canoso, entonces, claro, hay una conexión muy bacana, y entonces lo he mencionado con mi asesora, Carolina Santamaría, que era muy necesario, pues fue muy necesario para mí este momento, porque yo ya sentía que en la música ya estaba agotado. Como que no quería más. Estaba como, sí, ya no sabía qué hacer, para dónde coger. Y ese fue como un respiro que después de haber estudiado, haber tocado, haber grabado, bueno, en fin, muchas cosas,
creo que esto me ha enganchado más que la misma música. Pero que la música hacía falta. Sí, o sea, sin ella no hubiera sido posible. Total. Sí, eso me tiene a mí como enamorado, pero también muy cuestionado. Me ha cuestionado muchísimo, me ha confrontado demasiado. Okay. Pero igual me tiene enamoradísimo. O sea, ha sido bastante fuerte, pero bueno, ahí vamos trabajándole eso. Oíste, pero me parece interesante, o sea, ¿en qué sentido sentís que te confronta todo este ejercicio de lo que estás estudiando y todo eso? Bueno, yo creo que el rigor académico que no aprendí en el pregrado y en la maestría era como muy laxo. Y es sumamente necesario porque ese rigor le ayuda a uno a pensar más allá. O sea, no pensar más cosas, sino pensar con más profundidad un cierto elemento. Sí. Y yo lo llamo como los músicos somos muy ingenuos. Me incluyo. Sí, son muy ingenuos porque claro, estamos alrededor de la música. Si vos conversás con la mayoría de los músicos, están siempre alrededor de los elementos musicales, el ritmo, el artista, el repertorio, el ensayo, el concierto. Y de ahí no, como que no pasa, no pasan más cosas. Y eso es, creo que no diría que un elemento mínimo, pero es solo un porcentaje de lo que realmente requiere uno conocer en el campo de la música. Okay. Sí, o sea, ¿dónde quedan los sentimientos? ¿Dónde queda el baile? ¿Dónde queda la interacción? ¿Dónde queda la escucha de otros géneros? Yo recuerdo que mi hermana me decía hace mucho tiempo, en algún momento Bad Bunny se tiene que estudiar o esa música. Y uno decía como, no, es que el reggaetón. Y yo critiqué mucho el reggaetón. Y giré con reggaetoneros, he grabado reggaetón, que han sonado por ahí, suenan. Y claro, con esta visión ya un poco menos ingenua, ahora sí entiendo qué es eso. Pues trato de entender qué es eso. Y le saco provecho y le saco jugo y me gusta. Okay. O sea, me gusta. Entonces, creo que esa ingenuidad también se debe un poquito como a los egos. Todos los músicos somos un poco egocéntricos. Algunos nos juega unos malos momentos, a otros no tanto, en fin. Entonces, por eso digo que somos un poco ingenuos, pero no en el mal sentido, sino es la manera como nos han formado, como nos han enseñado qué es la música. O sea, que solamente gira alrededor de estos elementos que ya te mencioné. Sí. Entonces, muchas veces como, o sea, esto que me dijiste de las señoras, es qué significará para ellos es tener a alguien ahí que les cante. Sí, es muy teso porque, ve, justo ayer me empecé a leer un libro escrito por un director de orquesta español, no recuerdo el nombre, Íñigo. No. Bueno. Y el libro se llama Una nueva melodía. Llevo 10, 15 paginitas. Yo pensé que yo no sabía de qué iba a ser el libro, pues la verdad. Y el man, ya me di cuenta que va a ser un ensayo muy teso sobre cómo la música puede transformar a las personas, pero el man arranca, pues por lo menos el primer capítulo arrancó como haciendo una crítica a la forma como el hombre moderno vive, cómo hemos perdido, él lo llama como la verdad, y es decir, como que vivimos demasiado distraídos, olvidados de lo que verdaderamente es como el sentido de vivir una vida con sentido. Pero entonces el man quiere como rescatar a través de la música clásica, diciendo que la música clásica no es solamente como lo que vos pones para relajarte o lo que pones en el carro para ir más tranquilo, sino que hay un mensaje muy profundo. Entonces están los QRs cuando él menciona una canción, como que vaya y escuche, Y conecto esto con lo que estás diciendo, porque es que al final estás hablando es como de la humanidad de la música. Y nosotros los músicos estamos todo el tiempo pensando en la parte técnica. Exacto. ¿Sí o qué? Como en tocar mejor, en pulir esto, en no sé qué, en lo técnico.
Y al final llego, es como que lo he hablado con varios invitados acá, y es como nosotros no dimensionamos el poder tan teso que tenemos de transformar lo que sea, pues una comunidad, mira, solo 2 señoras en una clase, seguramente era el momento más esperado de la semana para ellas, de tener un pelado ahí que les tocara canciones. Y vos te pones a ver y la música tiene un poder, hermano, transformador, pero potente. Entonces, sí, claro. entonces muy interesante eso que estás diciendo de lo que estás ahí como empezando a sumergirte a nivel académico para aprender y entender tantas cosas. Sí, pero y mira que la música en sí no nos ayuda a entender a las 2 señoras. Sí. Por eso te Total. digo que necesitamos otros elementos, otras herramientas que, o no sé, hay que elaborarlas, yo no sé. Sí. Hay un libro muy bacano que me leí que se llama, Juan Pablo González se llama él, Pensar la música desde América Latina. Okay. Es una cosa muy tenaz. Entonces, claro, ahorita que te hablaba de uno se siente confrontado, cuestionado, empieza uno a leer esto y a entender otras cosas que uno se dice, ¿por qué yo no lo había pensado de esta manera? Sí. O sea, que no me permitía pensarlo de esta manera, porque no me lo enseñaron, no me permitieron verlo desde antes, porque ahora. Y él habla precisamente de todo eso que he mencionado, de que no hay manera de entender el contexto con las herramientas centroeuropeas. Okay. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, él dice una obra clásica, la nota está escrita y esa es la música. Alguien la toca, ¿cierto? Cuando vos estás aquí con la banda en tu concierto, en este espacio, la misma canción o tu misma interpretación o la improvisación, todo va a cambiar. Y siempre va a ser diferente. Si lo haces 20 veces, es 20 veces diferente. Sí. Mientras que en la partitura esta, no. Va a ser casi que lo mismo, ¿cierto? Sí. Y no es que esté mal, no. Esa es una manera para entender ese contexto. Y seguramente se escapan otras cosas. Pero para nosotros entender ese contexto, no podemos tomar esos elementos. Tienen que ser otros elementos, o sea, que nos ayuden a entender lo que te mencioné, el baile, lo de las 2 señoras, lo de estos 2 señores que tocaban guitarra, o a mi papá que escuchaba vallenato y se ponía a tocar, y en fin, o sea, hay que entenderlo de otra manera, y bueno, no, ahí vamos en el camino, y ¿sabes qué? Hay una cosa muy más interesante, y es que aprende uno como a asumir una posición crítica, pues no en el mal sentido de la palabra, sino reflexiva más bien, frente a todo esto, frente a este espacio, a lo que estamos hablando, frente a un concierto, frente a las 2 señoras, en fin, o sea, lo halló uno como, esto. Sí. Entonces ahí es donde te digo que he logrado entender y he logrado ser un poco menos ingenuo en entender el contexto o lo que me rodea, estando incluso inmerso en la música. Entonces, entender un poco más allá de estos elementos musicales. Sí, qué nota. Sí. Es chévere, es un cuento muy chévere, hermano, pero ahí es donde, ese es el punto de la confrontación y del... ¿Oíste, Jubi? Ahorita que contabas, pues, que entraste en esa tuna, o sea, voy a retroceder un poquito ahí en la conversa, porque es que me parece muy bacano entender un poco más de ese José que se estaba como empezando a formar allá adolescente. ¿Vos qué música escuchabas? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te obsesionaba musicalmente? A mí me gustaba el vallenato, las músicas andinas, colombianas también. Tengo una historia muy cómica
Teníamos Chucho Garcés, el pianista. Sí, Chucho. Él y yo nos conocemos como desde los 13 años. Okay. Con otro amigo montamos un grupo que se llamaba Cielo Negro. Okay. Y entonces en algún momento dijeron como, hey, vamos a montar de música ligera. Y yo no conocía esa música. Yo no, esa música tan rápida. ¡No jodas! Esa música tan rápida. Música rápida, ay, güey, pucha. Claro, porque yo entendí música ligera. Ah, No, ok. Es que voy a tocar de música ligera. No, esa música tan rápida a mí no me gusta. Ay, Con Dios. Chucho conocí como otros géneros. Conocí Soda Stereo, conocí... ¿cómo es que llama este grupo? La Ley. Sí. Bueno, otras ondas pues que yo no, en las que no había estado inmerso. Teníamos este grupo, la pasamos buenísimo. Chucho tocaba guitarra y cantaba. Yo tocaba teclados y aquí los bajos y un baterista. Ah, no jodas. Sí, nosotros hemos pasado ahí como por varias facetas. Sí. Y bueno, creo que he escuchado de todo. Yo he estado como inmerso en todo. O sea, música clásica, en rock, en músicas del norte de Colombia, en músicas andinas. Es más, cuando me preguntan cuál es mi banda favorita, todo el mundo se queda como así. Mi banda favorita es Pantera. Pantera. No, esa no la vi venir. Sí. Uy, esa banda a mí me parece increíble. ¿Y cuál es tu disco favorito de Pantera? Cowboys from Hell. Ok. Pero todo me gusta, el Vulgar Display. Y viste que están otra vez tocando, pues, sí, y por ahí toda la vi. cosa. Y estuve también con Pedro Mejía, estuvimos en el Bomb Factory, creo que es en Texas. Ok. Sí. Mal, estuvimos allá en ese escenario, y pues nosotros éramos como, uy, estamos en la casa no jodas. Oíste, no vi venir esa de Pantera, ¿sabes qué? Sí. Imagínate que cuando yo era pelado, yo crecí en la villa y allá había una tienda de discos y yo me obsesioné con un disco que yo me quería comprar. Entonces yo ahorraba con lo que mis papás me daban para la lonchera, pues para la semana, yo ahorraba, y fue y me lo compré, parce, allá después de muchas semanas aguantando hambre en el colegio. Dame este CD, por favor. Y el CD era un puñetazo así, tan Vulgar Display of Power. Vulgar Display, sí. Pero lo más loco es que yo nunca lo había escuchado. O sea, literalmente fue, a mí me impactó. Yo allá viendo, yo me iba allá a mirar carátulas. Y yo dije, uy, esto tiene que ser muy brutal. Sí. Y que como alguien se va a dejar dar un puñetazo. Y yo era como que, y se llama Pantera, ¿qué es eso? Eso tiene que ser una chimba. Entonces, parce, sin saber eso qué era, empecé a ahorrar, porque pues en esa época, pues vos no tenías como un internet a donde consultar Pantera, nada. O sea, nada. Entonces, parce, me lo compré y apenas arranca esa guitarra, yo, parce, fue la mejor compra que yo hice estando pues muy adolescente. Y Pantera siempre ha estado ahí, qué nota que te guste Pantera, parce. Yo recuerdo que ese grupo lo descubrí por Chucho también. Ah, ok. Él me prestó. No, fue ese disco, él me lo prestó y yo lo escuché y yo como, ¿qué es esto? Sí. O sea, yo no entendía eso como humanamente era posible. Sí, hace poquito lo conseguí en Long Play. Lo guardo como un tesoro. Sí, claro, sí. No, ese grupo es genial. A mí realmente me gusta todo, pero este es como de los grupos que... Oíste, cuando ahorita mencionaste que entonces empezaste en el mundo académico estudiando contrabajo, pero clásico. Clásico. Y mencionaste que llegaste a un punto como de una frustración ahí muy tesa, pero me imagino que fue porque de pronto descubriste que ese enfoque musical no era el que te estaba gustando, ¿o qué? A ver, era como... mis papás me enseñaron algo muy bonito en la vida, que era... no sé de qué manera lo lograron, porque ellos... pues en esas épocas la mayoría de los papás no terminaban el colegio, en fin... tenían sus hijos, trabajaban y ellos fueron muy inteligentes al enseñarnos a ser independientes en nuestras decisiones, incluso desde el colegio. Okay. Entonces, a ser muy conscientes. Algún día uno le decía a mi papá como, no, es que estoy cansado para ir al colegio. Viejo, usted verá. Usted verá, pero...
es su futuro. Okay. Entonces nosotros realmente siempre fuimos muy, muy conscientes de que teníamos que trabajar por él. O sea, no dependíamos, él como que quería que no dependiéramos de ellos, así yo lo entendía, Sí, como sí. algo así, sino teníamos que aprender que venía un futuro y que nosotros teníamos que trabajar por él. Entonces mi papá me decía, vea, estudie lo que quiera, pero estudie. Eso se lo han dicho, yo creo que a casi todos nos lo han dicho. Sí. A mí me ha gustado mucho trabajar con las manos. O sea, las cosas como tapicería y como todas las artesanías siempre me ha gustado. Sí, sí. Entonces, y como ellos también lo eran, seguramente pues ahí fue que aprendí aún más. Y yo le dije, no, yo voy a estudiar música. Él me dijo, hágale, comience. Comencé con música clásica. ¿Por qué con música clásica? Pues año 98, año 97, no había otra opción. Entonces empecé, yo no conocía este instrumento. Comencé ahí. En el año 2002 me salí de la universidad, tuve un accidente y también me aburrí. Un carro me atropelló, es una cosa muy maluca pues. Volví a entrar. Bueno, otra cosa es que no teníamos profesor, nos enseñaba un chelista. Era una cosa muy loca. Estudiaba con Eduardo, el de Puerto. Champion le decíamos. Le decimos, yo todavía le digo Champion. Entonces, por allá en el 2004 reingresé. Y cuando eso entró el maestro Ilko, no sé si lo has escuchado, Ilko Rusev. Bueno, un gran maestro al que le aprendí muchísimo. Y llegó un momento donde ya como que yo no quería más esto. Y yo estaba como en sexto, séptimo semestre. Y ahí hubo un momento de tensión y le dije, profe, yo no quiero más esto. Me mame. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Usted es el profe, yo el estudiante, ¿qué vamos a hacer? Y él no sé de qué manera tan inteligente volteó la torta y a la semana llegó con un repertorio y con una dinámica totalmente diferente que volví, me enamoré del instrumento y de todo este cuento. Y yo feliz logré terminar pues el pregrado en música clásica. Pero desde eso realmente no seguí explorando la música clásica ya. Pues en la maestría sí toqué algo de música clásica. Era música, la maestría se llamaba como, en español, yo le hice en Estados Unidos, en español es como música del mundo, donde uno exploraba música contemporánea, jazz, música de la India, bueno, de muchísimas partes. Entonces ya con la música clásica como que no más. Fue un recorrido largo porque fueron casi 10 años en ese cuento de música clásica. Pero al mismo tiempo iba uno haciendo pues, sus estudios autodidactas, la universidad de la vida. Eso te iba a preguntar, o sea, paralelamente mientras vos estabas estudiando, ¿qué iba pasando en tu entorno? ¿Empezaste a ser parte de alguna banda, algún proyecto? ¿Qué pasaba en la calle? Sí, por allá en el 2001 tal vez. Sí, estaba en el corredor de la universidad tocando y de un momento a otro llegó alguien con un 4 y se sumó a la tocada. Okay. Y luego llegó otro y se sumó a la tocada y eso sucedieron ahí 1000 cosas maravillosas. Mauricio de León, no sé si lo conoces, Mauro de León, músico increíble, percusionista, guitarrista, visionario de la música muy, muy interesante. Entonces él estaba tocando con Alejo García. Okay. Y le dijo, ve Alejo, te tengo una persona para que la conozcas. Entonces conocí a Alejo, entré a la banda y ahí estaba Juancho Valencia, estaba José Tobón, estaba Juli Botero, estaba bueno, había un combo muy... O sea, esos eran los músicos de Alejo García. Sí. Ah, pucha, pues mantenía pues la selección ahí. Estábamos muy pelados, sí, teníamos sí, que sí, 22 años, 21, 22 años. Okay. Ahí los conocí y por ahí pusieron una foto en estos días. Te la voy a mandar. Okay. Una foto muy... Todos flacos. Estaba Sandra Moore, estaba José Villa, no jodas. Estaba Álvaro Ortega, percusionista. No, eso era un combo muy grande ahí. Entonces ahí conocí como a Juancho, conocí a toda esta gente.
Pero en ese entonces yo creo que todavía tocaba en el mariachi. Yo tocaba en un mariachi, toqué en un mariachi, bueno, se me olvidó decir eso. Con sombrerito. En el 99, sí, en el 99 sí tocaba en un mariachi, pero eran las posibilidades de trabajo que había en el momento, pues. Y ahí me fue muy bien. Tocaba con Chucho también. Ok. Lo eché al agua. Chucho también fue mariachi. Tocamos ahí en el mariachi. Ah, Era muy no bacano, era jodas. como un grupo de amigos, pero un mariachi muy organizado, todos jóvenes, que se trabajaba sobre contrato. O sea, vos llamas en este momento y seguramente no encontrás hasta dentro de 5 o 6 meses un espacio. Todavía es muy cotizado ese mariachi. Entonces, bueno, me salí del mariachi, comencé a trabajar, conocí a Santiago Vélez. Sí, bajista. Sí, entonces él me recomendó para trabajar en un bar que se llamaba Pool Bar, que quedaba en Vizcaya. Ah, sí. Y ya ahí comencé, luego me recomendaron para el Callejón y bueno, yo comencé a incursionar pues como en este mundo de los bares porque era la forma de subsistencia, por decirlo así, mientras uno estudiaba y bueno, conocí a Juancho y pocos años después, creo que 2 o 3 años después de conocerlo, no, antes, me invitó a tocar en lo que posteriormente se llamó Banda La República, en una banda que se llamaba Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. O sea, eso fue la previa a la República. No, sí, algo así, sí. Okay. Pero eso fue justo después de las Torres Gemelas con el tema de Osama Bin Laden, no sé qué. Entonces, bueno, se llamaba Osama Bin Laden y me invitó a tocar un par de veces y luego cuando ya era la República me invitó a grabar el primer disco, donde yo grabé la mitad de los temas y el maestrísimo y amigo Néstor Gómez grabó la otra mitad de los temas. Okay. Ya después de eso, como en el 2008 creo, comencé a tocar con ellos. Juancho me invitó 2008, 2009 y toqué hasta el 2010, que fue la fecha que me fui el año que me fui para principios de 2011 para Estados Unidos a estudiar. Pero también como en el 2007, creo que fue 2007, comencé a tocar con Maite Ontelé, trompetista. Maite, sí. Y bueno, pues estaba como muy activo en la escena local. Me fui, cuando regresé, me esperaban con los brazos abiertos y para mí fue muy grato eso porque pues demuestra mucho de otras cosas más que musicales, la amistad, la cercanía. Y bueno, comenzamos, pues llegué y otra vez seguí tocando con Maite, con La República, hasta que se nos acabó, lastimosamente. Y bueno, no, pues después de eso, de haber regresado en 2013, mediados del 2013, ya comencé a tocar como con otras agrupaciones, luego con Pedro toqué, con Julio César tocamos con Balvin, luego con Pedro, con Becky G. Ah, o sea, vos hiciste parte de esa camada ahí que tocó con Balvin. Sí. Es que en estos días me encontré con Julio y hablamos ahí un ratico y me recordó ahí como esa época de él, yo no me acordaba. Sí, con él, con Coso también. Sí. ¿Quién más? Ay, yo ni me acuerdo. Bueno. Oíste, ¿cómo fue esa experiencia de tocar con un artista como J Balvin? Chévere. Pues fue... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Eso fue como 6 meses. Ah, ok. No fue mucho realmente. Creo que en la parte musical pues experimentan otras cosas que no tienen que ver incluso con la música. Lo que te mencionaba ahorita. Yo recuerdo que fue la primera vez que yo me paré en un escenario ante 40.000 o 50.000 personas, donde las condiciones técnicas eran increíbles. Y yo no había vivido como de esa manera la música. Sí. Y apenas uno sale a empezar a tocar, sentir todo un estadio en esa euforia, yo sentía como que levitaba. Yo, ¿qué es esto? Ahí sentía esa emoción que uno sentía de niño. Uy, ¿qué es eso tan increíble? ¿Sí, o qué? Sí. Que eso no nos lo enseña la música. Ajá. ¿Cierto? Pues los elementos musicales, de análisis musical. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy chévere. Incluso no solo musical, sino de entender mi cuerpo. Y te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque yo no sabía que mi cuerpo no era tan fuerte para esa dinámica.
Entonces nosotros íbamos, nos íbamos un jueves, no sé, a Venezuela, a Ecuador, a no sé dónde. Tocábamos, nos regresábamos un sábado, un domingo, y al miércoles otra vez salíamos. Hay veces nos demorábamos una semana, 2 semanas, y también estaba con Maite, también tocaba con otro amigo que vive en Estados Unidos, y físicamente a mí no me daba el cuerpo. Hacía ejercicio, no sé qué, y ya como después de 4 o 5 meses yo sentí que mi cuerpo no daba más y me tocó ir donde el médico, o sea, hacer 50.000 cosas para poderme recuperar. Y duré No como jodas. sí, o sea, como un mes en esa recuperación. Entonces entendí mi cuerpo como que no aguanta tanto ese traje. Okay. No sé cómo hace Chucho, a Chucho le encanta pues girar, él es ahora con Yatra, pero no sé cómo hace para resistir. Lo envidio de manera positiva pues porque mi cuerpo no aguanta como ese traje. Recuerdo una vez que con Juancho nos encontramos ahí donde quedaba Tres Cordilleras y me dijo, hermano, yo nací en una maleta. Y yo le dije, no, bacano, bacanísimo. O sea, a mí me encanta viajar también. Sí, sí, sí. Esa dinámica me gusta, pero físicamente no sé por qué no me da. Qué curioso. Y claro, después de esa experiencia, en esa experiencia pasaron muchísimas cosas en el medio musical. Todo el mundo se alarmó, se indignó, no sé cómo decirlo. Bueno, todos sus sinónimos. Porque Cosito y yo, siendo que músicos académicos o dedicados, no sé qué, estábamos tocando reggaetón. Entonces llegaron mensajes como profanando la música, por güey. la plata baila el perro. O sea, nos pusieron unos mensajes súper agresivos como ¿cómo hace ustedes tocando reggaetón? ¿Cómo se rebajan de esa manera? No sé qué. Y recuerdo que una vez entré a la clase, yo dicto desde el 2014, estoy en la Universidad de Antioquia enseñando, y alguien me dijo como de manera ahí medio sarcástica, como hey, profe, que estás tocando reggaetón. Me hizo así. Y yo sí. Entré y la clase fue hablando sobre eso, sobre la experiencia, sobre pararme en esa tarima frente a 40.000 personas, lo que se siente, conocer a estas personas. José, pues Balvin, es un man súper querido con nosotros. O sea, mucha gente lo mitifica como no, el man era súper parchado con nosotros. Sí. ¿Cierto? Incluso muchas veces él quería estar como ahí, inmerso como en el círculo de los músicos, pues estar ahí parchando. Entonces, y otra cosa muy interesante, ya después cuando estuve con Becky G, es el respeto por el otro. Hermano, en ese mundo, lo que uno ve desde afuera, claro, por las letras, las dinámicas, uno cree que todo es vulgar, que todo es drogas, que todo es alcohol, y no. O sea, ese mundo es más sano de lo que uno se imagina. Okay. Es más sano que muchos otros medios. Sí. Y no voy a mencionar cuáles otros medios, pues, porque no quiero aquí polemizar. Meterme en líos, pero el respeto por el otro es una cosa increíble. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Increíble. Entonces, claro, uno se siente muy cómodo. Cuando vos llegas, te atienden bien, te tratan bien, te comienzan a pagar desde que cerrar la puerta de tu casa, ya te están pagando, buenas condiciones, te quedas en buenos lugares, todo muy bien. Los arreglos musicales en vivo son diferentes, los ensayos, el equipo humano, siempre uno va a encontrar a alguien que el que va a desatinar un poco. Ajá. Pero bueno, eso hace parte, como me le dijo alguna vez alguien, el gerente de Cucaramácara, como hermano, hay que aprender a nadar con tiburones. Entonces hermano, creo que esa fue una de las experiencias musicales más bacanas, fue esa. Sí, fue muy, muy chévere. Y bueno, pues ya eso, entró pandemia.
Y ya, ya ahí comenzó más como, siempre he tenido mi home estudio casero, pues mejor dicho, no estudio casero. Siempre andaba con mi computadorcito, mi interfaz, unos buenos audífonos, tenía ahí mis monitores, yo tenía el home studio en Merlín. Ah, ok. Sí, allá una de las oficinas era el lugar donde yo estaba y estuve por muchos años allá, y con Merlín siempre pues he trabajado muy de la mano, ha sido como una familia y súper cercana aún, pues ya no estoy allá todo el tiempo, pero con ellos tengo siempre muy buena relación. Y ya como en 2017, 2018 ya fui organizando mejor mi estudio. 2020 comenzó pandemia y a grabar se dijo. Porque todo el mundo dijo, bueno, vamos a hacer nuestras canciones. Todo el mundo comenzó a grabar. Hubo mucho trabajo, hermano, mucho trabajo. O sea, yo creo que no había tenido tanto trabajo como en el 2020 y 2021. Como músico de sesión, te llamaban para grabar. Sí, como músico de sesión. O sea, creo que el primer año fueron como 600 temas, una cosa así. No jodas. Sí, fue una cosa que grababa uno diario, 2, 3, 4 temas. Otra vez 2 o 3 días sin grabar, pero eso era casi diario, casi diario. Y tenemos ahí un equipo de trabajo muy chévere que ha sido Coso, Chucho, con Dani Uribe y conmigo. Él nos recomendábamos, o Dani ve, tal. Y hay otros músicos aquí locales que trabajan con ciertos artistas y pues también nos comenzaron a tener en la cuenta. Entonces, ya con pues otras entradas en dólares, ya uno empezó a organizar el estudio y ya pues ahora estoy dedicado enseño 2 días en la universidad, a grabar y al doctorado y no más. Sí. Ya de la escena musical un poco retirado. Okay. Lo que te dije ahorita, como ya cuando es algo como que me gusta, quiero hacerlo con tranquilidad, pero que no me genere estrés, que vamos a ensayar 20 veces y aprenderse un repertorio. No. Ya no. ¿Oíste, Jubi? Para un pelado que esté en formación en la universidad y tal vez le resuene la idea de querer ser músico de sesión, ¿vos qué le recomendarías? O sea, uno cómo empieza uno a perfilarse para uno lograr ser un músico de sesión, que lo llamen a uno para uno estar grabando para otros. Sí, muy buena pregunta. Eso tiene muchísimos elementos. Y a mis estudiantes de la Universidad de Antioquia, no te mencioné ahora que en la universidad abrimos un programa en músicas populares donde ya se enseña bajo eléctrico, popular, contrabajo popular, teclado, flauta, bueno. Todo enfocado a las músicas populares. Entonces, yo les enfatizo mucho a ellos que la música tiene tantas vías que uno tiene que aprovechar y mirar por cuál meterse, pero no puede uno tomar una sola. Las dinámicas actuales no permiten eso. O sea, como solo me dedico a tocar, no, te va a tocar gestionar, te va a tocar grabar, te va a tocar, bueno, dirigir, te va a tocar hacer muchísimas Multitask. cosas. Exacto. Sí. Hacer podcast. Sí. No, es que todo, uno le toca. Sí, hay que aprender de video, a editar video. O sea, cuando uno está empezando en esto, ¿quién se iba a imaginar que todo este tema audiovisual nos iba a tocar, que se convirtiera en una necesidad de saber, pues de saber manejar esas cosas? Claro, no, es que eso es parte fundamental. Entonces, yo lo que les digo a ellos es, ser un músico de sesión es muy diferente a ser un músico en vivo. Total. Muy diferente. Por diversos factores. Hay gente que hace muy bien las dos, hay gente que hace muy bien en vivo, pero en grabación no. Hay gente que lo hace muy bien en grabación, pero en vivo no tanto. Y el asunto de tocar en vivo es que la emoción, el ambiente, muchas cosas dejan pasar ciertos elementos donde uno como que listo, todo bien, pero en una grabación no. Eso es un examen. ¿Cierto? Y la grabación requiere algo más riguroso y es conceptualizar, pensar un poquito más. Porque necesitas estar en función no de vos, sino de la canción. Sí. Y más cuando te mandan un tema donde dicen, ve, este es el bajo guía, pero queremos más o menos esta otra cosa. Entonces toca como explorar. Ahora, ¿cómo adquiere uno esa habilidad de como crear, no creativa, sino sí, puede ser como tener ese criterio? Sí, para ver si esto funciona o no, si es una nota larga, que muchas veces dice más que 20 notas. Sí.
es muy importante tener, o sea, conceptualizar cómo debe funcionar el tema. Y creo que un elemento fundamental para eso es la transcripción, que yo lo hice muchísimo. Ah, no jodas. Sí, transcribir y transcribir de cualquier cosa. O sea, así como transcribí un bolero ranchero, he transcrito un reggaetón o un funk o una salsa o bueno, en fin, son muchísimos temas que en su momento pues transcribí. Entonces, cuando le piden a uno, es que quiero que suene más o menos como tal. Claro, yo ya hice una transcripción, hice un análisis como esto más o menos se comporta de esta manera. Y mandan alguna referencia y sobre lo que él quiere. Y la referencia, o sea, hay que tomarlo como referencia, ya empieza uno como a trabajar en esa parte creativa, pero uno ya tiene elementos del lenguaje, es que es un lenguaje. Es un lenguaje, sí. Es un lenguaje y usted, pues uno necesita elementos para aprender ese lenguaje. Entonces, eso se los enfatizo mucho a los estudiantes, o sea, hay que transcribir mucho. Hay que estar en función del tema y no de uno. Yo lo llamo, algunos están pasando por una etapa que yo llamo preadolescencia musical. Sí, ok, entonces como, claro, cómo se comporta uno como preadolescente. Y es como esa emoción, esas ganas de mostrarse. Y bueno, eso hace parte también, claro, es que eso hace parte de todo este proceso. Pero hay que aterrizar como... Hay que ayudarles a poner los pies en la tierra para que entiendan que en el campo de la grabación pues, se necesitan otros elementos y hay que trabajar por eso. Otro elemento, la técnica. Importante, porque si vos estás tocando y tocas notas muy lindas pero son sucias, o tenés un mal tiempo, entonces son una cantidad de elementos que requiere la grabación. Y yo recuerdo que una vez grabando en Discos Victoria, tenía yo por ahí 13 o 14 años, fuimos a grabar con La Tuna. El señor Vicente Arteaga me llevó y grabamos un tema y yo quise, cuando eso todavía era en cinta, y yo quise corregir algo y el ingeniero me dijo así: hermano, lo que fue, ya eso quedó para toda la vida. Si quiere que suene diferente, cuando salga la grabación, quítele los bajos y toque encima. Entonces yo no sé de qué manera lo hizo él, pero ahorita pensándolo como que, eso me ayudó bastante porque, bueno, a estudiar bien, a ser como riguroso, a tener cuidado, porque la nota que grabe ya quedó para siempre. Ya no hay salida. Ya quedó grabada, ya eso fue. Entonces, ese campo de la grabación sí requiere bastante cuidado. Igual que en vivo, ¿cierto? Pero son como dos líneas diferentes, que también pueden... Sí, convivir. Sí. Claro. Uy, pa' vos, ¿cuál es tu bajo favorito? Ay, hermano. No te voy a decir ni qué marca, ni qué sonido. Pero te voy a decir que me encanta el de 4 cuerdas. Es mi bajo favorito. El de 5 muy necesario para muchas músicas que se tocan hoy, pero el de 4 cuerdas para mí es como el bajo. Y en términos de sonido, pues uno que está en el campo de la grabación necesita tener muchos sonidos. Un sonido moderno, un sonido de precision, un sonido de jazz, un sonido vintage, o un pedal tal. Entonces, creo que un bajo no se vuelve favorito, sino los sonidos se vuelven favoritos para poderlos poner en los temas. Yo no puedo grabar con un bajo vintage, un tema moderno o viceversa. No, mentira, no lo puedo, no. Sí puedo. Sí, claro, se puede, pero puede, pues, o sea, sí, es que se convierte como en una paleta de colores y uno ya mira, este color me funciona más para esto, tío. Vos que estás en el estudio sabes qué preamplificador vas a utilizar para esto, qué efecto vas a utilizar para esto. Se vuelve lo mismo. Entonces, claro, tengo ahí como una variedad de bajos. Se vuelve uno como adicto a eso. Sí. No sé, entre 9, 10 bajos. Bueno, yo los conté con los contrabajos, tengo como 13 bajos. ¿Y tu esposa qué te dice? ¡Otro bajo! No. Usted ya no tenía pues uno. No, pero te pasó eso en algún momento que la gente te dice, ¿otro bajo? Sí, lo que pasa es que mi estudio es muy chiquito, entonces
camino sobre los estuches y sobre los bajos. Entonces, ella no me dice nada porque sabe que ese es mi oficio, por decirlo así. Es como lo que hago, de lo que vivo, lo que me ha dado todo ha sido la música, ¿cierto? Entonces, hace poco me llegó uno en calidad de préstamo, donación, no sé. Y entonces ya ahí sí me dijo como, ay, ¿y dónde vas a meter ese? Ya no me dice otro, sino ¿dónde lo vas a meter? Debajo de la cama. Entonces sí llegó un bajo nuevo muy chévere ahí, que es como un contrabajo, pero eléctrico. Okay. Y suena muy bien. Suena muy chévere, entonces bueno. Oíste, ahí ya que acabas de mencionar el contrabajo, ¿será que lo conectamos? Vamos a darle. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una pequeña ajuste en las cámaras y ya volvemos. Saco este butaquito y ensayamos. Eso también hace parte. Bueno, aquí hicimos magia y movimos todas estas cosas para compartirles una conversación en torno a este instrumento que debo confesarte que me parece mágico. O sea, apenas como en los últimos años que estoy acá en este local, pues donde monté el estudio, que he tenido la oportunidad de trabajar muy de la mano con tu antigua alumna Isabela Verdugo, y he tenido la oportunidad de tener el contrabajo aquí pues como muchas veces y tener ese sonido. Me parece que tiene como una cosa como que lo atrapa a uno, yo no sé, es una cosa muy bonita. Sí, el bajo, el contrabajo en especial, yo tampoco podría describirlo, pero sí es muy emocionante. Sí. Y para muchos músicos como tomar el instrumento y tocarlo es también como esas frecuencias son las que mueven, pues estas frecuencias bajas mueven muchísimo. Sí. Y como lo meloso del instrumento, diría yo. Uh-huh. O sea, Sí, es que es como una melancolía ahí, como una cosa toda... Sí, y la profundidad, en fin, el instrumento a mí me parece encantador. Oíste, Judy, ahorita cuando llegaste pues y lo cogiste, contaste la historia de cómo conseguiste este instrumento y me pareció súper bacana. Que yo te dije que este contrabajo parecía que ha estado en la guerra. En la guerra, sí. Sí, es un instrumento que según el luthier tiene aproximadamente 85 años. Fue construido como entre 1940 y 1945, él dice más o menos. Es un aproximado y que fue construido por un ruso en Bogotá, con maderas locales. Okay. Sí, es lo más loco. Entonces, alguna vez compré unos micrófonos, un preamplificador porque me iban a hacer un bajo. Y finalmente el bajo no me lo hicieron. Entonces me quedé con ese micrófono y esas cosas ahí y las puse en venta. Okay. Y alguien me escribió y me dijo, ve, yo quiero eso para un bajo. ¿Cuánto cuesta? O tengo una guitarra para intercambiar. Y yo, pues bueno, fui a la casa del man y tenía 20 guitarras costosísimas, bajos costosísimos. Y este bajo por allá en una pared, pero se le veía solamente la espalda, no la parte del frente. Y le dije, ve, y ese contrabajo, incluso esto torcido, esto estaba como así. Y le dije, ve, y ese contrabajo, él me dijo, no, eso está tirado ahí, eso no sirve para nada. Entonces yo me acerqué y lo toqué. Y apenas sentí ese cajón, le dije, no, venga un momento, yo le dejo aquí una platica, voy y lo llevo donde el luthier. Lo llevé donde el luthier, le montamos cuerdas y el sonido me enamoró. Entonces le dije, bueno, negociemos. Lo llevo donde el luthier lo primero que me dijo es, ay, no compre viejeras. Yo, no, yo quiero ese sonido, no importa. Okay. Entonces él lo restauró, me dijo, sí, eso le va a tomar por ahí 4 o 5 meses y le cuesta tanto. O sea, costaba 3 o 4 veces lo que costó el contrabajo. Y finalmente no lo hizo en 4 meses, sino como en 2. Lo restauró y pues es el instrumento, yo creo que el contrabajo que más me ha gustado de todos los que he tenido. Tiene un sonido muy, muy particular, que ya lo había encontrado en otro contrabajo cuando viví en Estados Unidos, pero ese contrabajo se le empezó a torcer el diapasón. Okay. Y me lo cambiaron por otro que ya no sonaba igual. Entonces, esa es como la historia de este amiguito que lo cuidó bastante. Uf, una nota. Sí. Oíste, bueno, entonces, ahorita estábamos ahí hablando, incluso pues antes de empezar el podcast, que
Parte como de lo que pasa con este instrumento es que la gente suele como encasillarlo en que eso es como para tocar una cosa muy puntual y ya. Sí. ¿Sí o qué? Entonces, creo que sería interesante que nos mostres la versatilidad del contrabajo. O sea, cómo se podría pensar el contrabajo en otros géneros que no es solamente o el jazz o pues como estos géneros donde normalmente uno ve el contrabajo. Claro, es que normalmente se ve en el formato clásico, tocado con arco, cuando se toca con los dedos, pues con un sonido muy diferente que no es, sino que es como más gordo, más delicado, pues, o en el jazz. Pero finalmente yo creo que la función es de un bajo. Lo mismo que una tuba, o sea, una tuba podría tocar en cualquier otro formato. Entonces, más que un contrabajo, está dentro de la familia de los bajos y creo que como esa función puede caber con esa función puede caber dentro de cualquier género, entre la salsa, el son, que incluso se toca, pues lo tocan con contrabajo, o música colombiana, o rock, o Pantera. Pantera con contrabajo. Interesante, no? Sí. Pero me contaste ahora que conociste un grupo de... Sí, hay una banda muy legendaria en Australia que se llama The Living End. Y el bajista toca el contrabajo. Yo he visto videos de ellos en concierto. Parce, ese man lo toca como si fuera una guitarra, o sea, el tamaño como si no importara el tamaño. Sí. Se monta encima de él y hace como equilibrio y lo toca, y es súper exótico verlo en ese contexto, porque pues es batería, guitarra eléctrica, los tres es un trío, son unos músicos virtuosísimos y uno dice, parce, que chimba un contrabajo en ese contexto. Sí, mira que, pues pongamos el ejemplo de esta música, la llamada regional mexicana. Ajá. Que es un contrabajo como construido muy artesanal que se llama tololoche. Y que tiene este efecto que le llaman los chicotazos, que hacen como unos golpes así y lo tocan de esa manera. Entonces es otra posibilidad, o sea, se puede tocar en muchísimos géneros. Sí, yo creo que es muy importante para poderle dar el color la manera como se toque acá. ¿Cierto? Es muy diferente uno tocarlo a tocarlo. Cambia mucho el sonido. Esto o así. Sí, entonces cabe como cualquier género. Incluso hay artistas que lo tocan solo, así como los guitarristas solistas. Sí. Hay algunos que tocan el instrumento solo, se acompañan, hacen la armonía, hacen la melodía. Oye, cuando vos te sentás a tocar, como que, quiero tocar un ratico, ¿qué te parchás a tocar? Yo creo que a vos te ha pasado que como que te sentás a estudiar y pasan 10 minutos, también te ha pasado, pasan 10 minutos y ya no estás como estudiando, sino tocando. Sí. Ahí es donde me parece mágico. Entonces, en este momento, como no me interesa sentarme a estudiar ni escalas, ni nada de esto, ¿no? Me parcho en el instrumento solo como a tocar, no sé, lo que venga. Algún día, pues uno dice como, ay, qué nota, algún día otra vez retomar algunas obras, hacer esto, chévere, ¿cierto? Pero no sé cuándo va a llegar. Por el momento, nada, me parcho ahí un ratico como a componer, a tocar, o cuando voy a transcribir algo o a sacar algún tema, como que lo toco y voy explorando por ahí. O sea, es más un momento de exploración que cualquier otra cosa, que técnico, ¿cierto? Porque en ese momento no es de mi interés. No quiere decir que no vaya a hacerlo. O que no lo haya sido, no, en este momento no es de mi interés como sentarme a estudiar técnica o cosas así, pues, por el estilo. Oíste, ahorita que hablaste tanto del vallenato, ¿ha existido el vallenato, el contrabajo en el vallenato? Qué buena pregunta. Pues seguramente. Pues porque el bajo es clave en el género, pues. En el género, sí. En el género más moderno, porque al principio eso era solo guitarrita, pues, ¿sí o qué? Sí, no, y muchos de esos temas, ¿sabes qué? Algunos de estos temas de agrupaciones del norte de Colombia, que muchos fueron grabados en Medellín. Como no había acceso a este instrumento, lo grabaron con guitarrón, imagínate. Hay muchos temas que fueron grabados. Pero temas como, no sé, Los Corraleros, o puede estar
diciendo algo que alguna no, imprecisión ahí. alguna imprecisión, pero música como de este estilo, y creo que los corraleros, bueno, grabaron algunas cosas con guitarrón. Por allá había un contrabajista que yo no sé si fue él quien grabó el contrabajo, pero era la figura en las carátulas que se llamaba Pedro Laza. Pedro Laza y sus pelayeros, creo. Él sale con el contrabajo y se escucha por ahí como el contrabajo, pero claro, no existía una formación técnica o una incursión en el instrumento, que precisamente el desarrollo del bajo también se dio por la dificultad de transportar ese instrumento o de grabarlo. Entonces, ya como en los 60 más o menos, que incursiona el bajo en muchas de las músicas locales, la manera de tocarlo era mucho más, era más sencilla, claro, muy similar a la del contrabajo, por los elementos técnicos. Entonces tocaban, no hacían más desarrollo. Un vallenato también se tocaba de manera muy simple. Claro, llega el bajo eléctrico y comienza, como es una manera más fácil de tocarlo, técnicamente más bajito, empieza un desarrollo que a hoy día, hermano, eso es la locura. O sea, para mí los bajistas que tocan vallenato son Disneylandia. Es que un grupo vallenato en vivo es un tema de 15 minutos con 25 cortes cada minuto. Con unas líneas de bajo increíbles. Creo que me atrevería a decir que dentro de lo que pues, se ha pensado las músicas locales como simples, pero porque se piensa en términos de velocidad y virtuosismo, y resulta que el virtuosismo es otro tipo de virtuosismo. Es poner las notas donde son, es más sabroso, pero creo que el vallenato ha llegado en términos bajísticos a un nivel, dentro de estas músicas simples, a un nivel altísimo, al nivel de cualquier otra música. O sea, no es fácil tocar esas líneas. Se nos puede hacer más fáciles de tocar por el contexto en el que estamos, pero le requiere muchísimo estudio, realmente. Oíste, Jubi, ¿por qué no nos compartís algo, no sé, algún fragmento de alguna canción que te guste mucho? A ver, voy a tocar un tema que le compuse a mi papá en el 2021 creo, algo así. Ya él había trascendido, entonces le compuse este tema que se llama, voy a tocar un fragmentico, Pedro Bonito. Una nota. Es como un porrito sabanero. Sí, se le siente. A mi papá le gustaba mucho la música sabanera. Lo que llaman, pues, porros de banda, lo que llaman porros pelayeros. Entonces, claro, a mi papá le encantaba esa música. Y recuerdo cuando la ponía, su manera de emocionarse. Sí. Entonces, claro, me emocionaba muchísimo. Sí. Oíste, como para ir sacando el contrabajo como de este contexto así como tan acartonado, pues como al que uno está acostumbrado a verlo, ¿qué otra música popular, de género popular, pues podrías tocar vos ahí como para empezar a mostrar la versatilidad ahí? Es que se podrían tocar, creo que todos. Claro, si yo toco aquí el bajo, como la función bajística,
Va a funcionar. Va a funcionar dentro del contexto, pero así solo como que no va a funcionar mucho. O sea, podría tocar un tumbado que puede, pues que cabe en cualquier otro contexto de son, de salsa, en fin. Entonces, creo que puede funcionar en funk, en jazz. No sé, en una balada también va a funcionar. Sí. Lo que sí tiene el contrabajo es que para mí como que esto son como 20 notas de un bajo. Sí. O sea, esto dice muchísimo más. El sonido es madera. Sí, Es madera. Es que uno puede hablar como de... A ver, uno habla como del el sonido del bajo, como gordo, brillante. Uno puede hablar de este como gordo, pero es ese colorcito de la madera como que es difícil de describir, cómo lo puede llamar uno. Ahorita yo hablé de meloso, pero no sé cómo más podría uno llamarla para poderlo Sí. describir. Sí, exacto. Sí. Ok. Parce, no, es que suena súper bonito. Sí, ese instrumento. Y con arco, por ahí tengo el arco. Ya es otro sonido, es otra... Yo hace mucho tiempo no toco con arco. Años. En fin. Entonces, no es un instrumento que tiene muchísimas posibilidades, que se puede tocar. Es un bajo. Sí, es un bajo. Es un bajo que puede funcionar en cualquier género. Oíste, ahorita mencionabas que aquí en Colombia son pocos, pues, o incluso a nivel local, pues, es muy poco, es un instrumento como poco explorado por, pues, no sé, hablábamos que era tal vez por lo engorroso, lo difícil, mucha gente le puede coger pereza, pero ¿podrías mencionar artistas colombianos que estén en este momento como representándose a través del contrabajo, que os digas, parce, qué nota este trabajo que están haciendo fulano, perano, no sé? Sí. Hay un niño ahorita que no recuerdo su nombre. Creo que es de Bucaramanga, que es un genio tocando contrabajo. Toca también como tres, piano. Olvidé su nombre, por ahí he visto pues como alguno de sus reels y ya ha tocado con grandes pues del jazz incluso, en la banda de Wynton Marsalis, ha estado en tales concursos. Bueno, es muy interesante pues este pelado. Pues a nivel local conozco algunos, a nivel nacional como Julián Gómez, que es destacado contrabajista. Está David Cuervo, que también toca contrabajo. A nivel local, Eduardo González, Champion, como le digo, le decíamos en su momento. Eduardo Díez, Julio Aristizábal, en la escena local, ¿cierto? Está Isa Verdugo también. Creo que es un instrumento que ha ido tomando, que a la gente le ha ido interesando más. O sea, en todas partes del mundo hay escasez de bajistas, de contrabajistas sobre todo, ¿cierto? Entonces no es aquí la única parte donde no, es que no hay casi bajistas, hay dos, hay tres. Eso pasa en todas partes. Y creo que es muy interesante
que el instrumento tenga esa posibilidad de, aparte de diversificarse en los géneros, también de que tenga más acogida, ¿cierto? O sea, que, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia todos en un semestre deben ver contrabajo, obligatoriamente. ¿Pero eso pasa o debería pasar? No, eso pasa. Ah, ok. O sea, los pelados que están estudiando ahorita bajo eléctrico, un semestre se dedica al contrabajo. ¿Por qué? Porque en algún momento tienen un concierto, no sé, con una big band y les dicen, no, este tema es un bolero y hay que tocarlo, o un swing y hay que tocarlo con contrabajo. Tienen los elementos básicos suficientes para poder tocarlo, ¿cierto? No es que vayan a ser contrabajistas y se vayan a dedicar a hacer solos, no. Son los elementos que necesita para poderlo ejecutar de la mejor manera posible dentro del contexto de las músicas populares. Entonces, nada, pero todavía hay escasez. Todavía hay escasez, o sea, hay muchos bajistas, pero contrabajistas, bajistas, hace falta, pero vamos en el camino, y ahora que está este programa en la línea en músicas populares y en EAFIT también en el programa de jazz, creo que eso se ha ido ampliando. Ok. Sí. Oíste, Juvi, dentro de lo que ese papel, o sea, yo ahorita decía al principio cuando te presenté que yo considero que músicos así como el perfil tuyo son indispensables como para la construcción del ecosistema musical. Lo digo porque o sea, vos desempeñas una labor en muchos casos puede ser entendido como que vos prestas un servicio, ¿sí me entendés? Como cuando uno lo llaman como músico de sesión, o ahorita mencionabas algo que yo no sabía tuyo como productor musical. Pero desde ya tu experiencia, tu trayectoria, todos estos años, los distintos escenarios que has podido, pues desde J Balvin hasta tocar en un bar y todo el abanico de posibilidades ahí, ¿vos qué considerás que le está haciendo falta a Medellín? Si es que le está haciendo falta, o consideras que Medellín ya es una ciudad competitiva desde la oferta musical. O sea, ¿cuál es como tu lectura de Medellín y por qué no Colombia? Ay, pues sí, yo sé Dios mío. que es difícil porque uno no puede hablar de un solo género, ¿cierto? O más bien me podría referir como a las músicas alternativas, por decirlo así, que ahí cabe desde el jazz hasta, pues, Pantera. Sí. A ver, es que esta respuesta creo que puede ser difícil de entender, o no, ¿cierto? Yo que tuve la posibilidad de estudiar en otro país y que conozco algunas dinámicas del sector cultural en otros países, creo que aquí hay muchas cosas muy positivas. O sea, las becas del ministerio, de la gobernación, altavoz, o sea, son muchísimos los elementos pues los espacios que podría mencionar, que eso no existe en ninguna otra parte. Es muy raro porque nosotros decimos, no, es que falta apoyo a la cultura. Aquí se pierde plata porque o no pudieron entregar todas las becas, o porque no había para 10 grupos y solamente pasaron 5 por otros factores, que es la gestión. Porque como muchos de estos son recursos públicos, o sea, es el Estado realmente, el gobierno el que destina estos recursos para promover como esta circulación local, incluso internacional. Entonces, yo recuerdo que yo obtuve parte de mi beneficio para estudiar en Estados Unidos con Colfuturo. Cuando yo les mencioné a ellos que existía una entidad que le prestaba a las personas, pero que cuando se devolviera tenía que estar un tiempo acá y que solamente pagaba la mitad, ellos decían, ¿qué? ¿Cómo así que eso existe? Y cuando les mencionaba lo de las becas del Ministerio de Cultura, como, el gobierno da plata para eso, no
entendemos como así. Entonces, aquí creo que hay... Vamos a criticarlo desde todo punto de vista, ¿cierto? Pero cuando uno desconoce otros escenarios, también lo hice, también lo critiqué porque no conocía otros escenarios. Al conocer otros escenarios me doy cuenta que tenemos una fortaleza muy, muy interesante en ese aspecto y que es el mismo, yo creo que es el mismo trabajo, el mismo gremio cultural el que ha podido como gestionar esos recursos de parte del gobierno. En otras partes como, no sé, todo es como muy privado, pareciera, no sé, pareciera como así, no hay como apoyo gubernamental en estos aspectos de la cultura. Somos privilegiados, pues, en realidad. Sí, en realidad sí. O sea, en realidad sí. Es más, he escuchado personas como no quiero aplicar más quiero gestionar por mi parte todo esto. No jodas. Sí, que no lo quiero volver a aplicar a las becas que da el gobierno. Y bueno, y a los 2 o 3 años lo he escuchado, no, otra vez retornamos. Claro, es la manera como se promueve aquí la cultura y la circulación. En otros escenarios son o grandes festivales, o bodas, o un cóctel por allí, o un toquecito allí, pero nada como que movilice la ciudad en términos culturales y musicales, ¿cierto? Porque Altavoz moviliza, la Feria del Libro moviliza, todos estos espacios movilizan muchísimo, ¿cierto? Y dinamizan muchísimo. Yo siento que... Estamos bien, sí, estamos bien. Que sí, vamos bien. Sabes que de pronto, escuchándote eso que no tenía yo conocimiento como de ese recurso tan teso o de esa situación en la que se puede contar acá, tal vez falta es como que el músico entienda que esas cosas existen, porque tal vez es que no nos enteramos que eso está. Entonces la queja, que es como lo más común, empezarse a quejar y las cosas están ahí, pero no nos enteramos. Es que, ¿sabes qué? Si vos tomas una ley, dice como... No, dice... A ver, se me fue el término, pero dice como... Fírmese y cúmplase. Algo así, exacto. sí. Pero no dice promuévase, entiéndase y cúmplase. Sí, ok. ¿Cierto? Entonces, creo que hay un hueco ahí entre la firma y el cúmplase, ¿cierto? Hay un espacio gigantesco. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no es que ayer cambió una ley y no se da cuenta, entonces no sabe de qué manera está actuando o esto de los recursos, uno no sabe si no. Entonces, hace falta... Creo que ya se visibiliza más, sí. Eso sí está, pero es parte de nosotros también enterarnos. Total. Ahora, otro elemento es que ya hay mucha gente que aplica esto. Y hay que leer muy bien, entender muy bien cómo desarrollar lo que está la parte de la gestión para poder acceder a esos recursos. O sea, hay que hacerlo, hay que hacer la parte de la gestión. Y muchas veces eso se quedan recursos al aire. Y eso no es bueno, que se queden recursos al aire porque eso quiere decir que el próximo año lo recortan, claro, lo recortan. Entonces, de alguna manera, eso debe realizarse. Yo he estado como jurado en presupuesto participativo, en las de la gobernación también, que se llaman, en las de la alcaldía, y hay proyectos muy buenos que se quedan por un documento, que uno diría como lo paso, pero uno no puede pasar eso porque hay que seguir como la norma. Es público, es dinero público, entonces tiene que ser muy rigurosa la revisión. Compañeros, amigos, que incluso me ha tocado declararme impedido, ¿cierto? O también conocidos en los que no, pues muy cercanos, que no tengo nada que ver con ellos, pero que digo como qué lástima que por un documento como la cédula o el RUT, cosas así como que no puedan continuar con el proceso, que es una parte que parece simple para uno que está revisando, pero que mucha gente no entiende que hay que hacerlo. Entonces, creo que es
se ha divulgado, se ha divulgado. No sé, no podría asegurar que hace falta más divulgación o llegar a otros espacios, pero también estar, no nos lo pueden entregar todo aquí como, vea. Sí, Uno sí, también sí, tiene sí, que sí. mirar, buscar. Claro. Vos en tu estudio no te llega todo, vos también salís a buscar, que Sí, acá total. tenés tu podcast, no sé qué. Buscar la manera siempre de llamar, de gestionar Sí. todo lo que necesitas. Oye, con eso que decís, se me ocurre preguntarte, vos qué consideras que a un músico le hace falta o debería tener en consideración para ser competitivo? O sea, para ser un músico integral. ¿Cuáles son como los elementos para ser un músico integral? Si es que se puede conceptualizar un músico como algo Sí, integral. sí, es que hay que entender qué es ser integral. Entonces, porque ahí entra, ahí ya viene un tema ético y es muy subjetivo el tema de la ética. Entonces, para lo que uno puede estar bien, para otro no, o en otros escenarios, en otras culturas puede no estar O bien. acotémoslo a competitivo. Integral es Sí. ya de pronto una pregunta muy abierta. Pero entonces hagámoslo, o sea, podemos simplemente explicar qué queremos decir con integral, pero creo que te entiendo y es como que cumpla eh, todos, todos estos elementos que necesita la ciudad o que necesita pues como grabar, tocar, gestionar, no sé qué. Em, lo primero es que sea una persona que pueda dominar sus egos. Para mí eso es lo primero que entra para usted poder ser competitivo. Porque como lo mencioné ahorita, pues, los músicos somos en alguna medida egocéntricos y todos como humanos, pues hay que entender que eso no, es que eso ha llevado a guerras, a matrimonios, Sí, sí, a sí, sí. bandas, en fin, lo que sea. Em, y te pongo un ejemplo muy simple. Vos tenés un super músico acá que es egocéntrico y tenés un man que no es tan super músico pero que hace bien la tarea. ¿Vos ¿Con cuál te vas? No, el segundo, 1000 veces. ¿Cierto? Entonces creo que ahí ya vos estás haciendo una selección donde yo me voy con este. Ya él está haciendo parte de esa como positiva de esa competencia. Entonces, ese es un elemento muy importante. Y lo otro es, hermano, pues las habilidades blandas que llaman eh, llegar temprano, con los temas aprendidos, bien vestido, no causar problemas, eh, llegar con un buen instrumento, afinado, con su atril, todo eso. Usted tiene un músico así, usted lo vuelve a llamar. Ujú. Porque usted quedó tranquilo, le pagó, hizo su tarea, chao. Sí, Cuando estamos hablando del oficio, ¿cierto? sí, el oficio. Entonces, ya, o sea, él está siendo competitivo. Yo le digo a mis estudiantes eso, como cuando usted llegue temprano, usted desde ahí puede comenzar a cobrar. Vamos a hablar de términos ya como comerciales, por decirlo así, ¿cierto? Llegue temprano, con los temas aprendidos, llegue bien vestido, sea buena gente, tenga buenas relaciones, porque es que esto es un tema político. Es un tema de tener buenas relaciones con todo el mundo. Entonces, desde ahí usted comienza a cobrar. Yo creo que parte de lo que yo cobro es eso, porque bajistas que toquen, hay muchísimos y tocan montones. Y me sucedió hace poco con un grupo donde yo pedí un poco más de dinero y me dijeron, no, es que no sé qué. Y la primera vez que toqué con ellos también me dijeron, no, es que estás cobrando mucho, no sé qué. Yo le dije, hermano, y yo les dije eso, ya, yo le voy a llegar temprano con los temas aprendidos, ta. Finalmente me pagaron, fui a tocar y me siguieron llamando. Eventualmente, pero me siguieron llamando. Entonces yo creo que eso hace parte de ser competitivo. Ahora vamos a la parte musical. Buena técnica, buen sonido, buen instrumento, dominar géneros. Si es un grupo de matrimonios, dominar diversos géneros, tocar incluso baby, tocar bajo. Entonces creo que muchas cosas hacen parte para ser como ese, no músico integral, sino para ser competitivo, más bien, ¿cierto? Sí, Porque sí, sí, sí. cuando uno habla de integral ahí entra
la parte ética. Sí, Manual sí, de sí, sí, Carrillo, no, mentira. Oíste, sí, pero de alguna manera es como que primero somos personas, hay que ser buenas personas, que eso ya de por sí es una cosa amplia y ya pulir el arte, ¿sí? O que Sí. pulir como el instrumento en el que uno se desempeña, tratar de ser lo mejor que uno pueda, pero es que eso, sin una buena persona que lo respalde, eso Claro. no tiene... Pero otra cosa muy, muy importante es entender el contexto. Y eso es lo que le ha pasado a algunos músicos, que no piensan en su contexto, sino que estudian una música particular y cuando salen totalmente fuera del contexto. Sí, sí, sí. Entonces, si vos estás en la ciudad y tocas música clásica o jazz, hay algunos pocos espacios donde puedes desarrollar tu actividad, pero muy pocos. Entonces ahí a la gente le toca aprender en la calle lo que de pronto le han debido enseñar un poco, al menos en la universidad, Sí, ¿cierto? sí, sí. Si entendés tu contexto, como tocar músicas locales e incluso otras músicas también, como la centroeuropea o el jazz, te da todas las posibilidades. Entonces puedes ir a tocar mañana rock. Este fin de semana estuve tocando en un matrimonio en Barichara y era de todos los géneros. O sea, desde funk, reggaetón, salsa, merengue. El fin de semana entonces toco vallenato, la otra semana rock. Ayer estaba grabando un tema de funk, mañana grabo uno de rock. Entonces, claro, me muevo como por todos estos diferentes géneros y me da la posibilidad de tener trabajo. Sí. Oíste, Finalmente. ¿hay algún género que te desacomode? Como que hay unos reales. Como que vos digas, esto está muy por fuera, nunca lo he explorado mucho. Bueno, el flamenco es uno. Ah, ok. Aunque sí he grabado un par de cosas, pero... Y toqué con un grupo, que Jaleo, en el 2015 sería. Uy, un grupazo. Fue un reto muy tenaz porque no había ensayo. El ensayo fue la prueba de sonido. Ah, no jodas. Sí, fue un reto tenaz. Eso fue con Merlín. Pero hay un género del que he aprendido mucho. Realmente no sé cómo se llama el género. Pero tengo unos conocidos en la India. Okay. Y han sacado varios discos y siempre me mandan a grabar. Y las métricas son muy extrañas. Ah, okay. Muy extrañas. Entonces, alguna vez me conecté con uno de ellos y le pregunté, ¿cómo entiendo esto? Y él me explicó y yo no lo voy a poder entender de esa manera. Okay. Entonces, simplemente trato de entenderlo a mi manera. Desde si la intuición ahí. Exacto, desde la intuición y bueno, yo creo que ha funcionado, que yo creo que es una parte muy importante, la intuición, la universidad de la calle. Porque una cosa es lo que esté escrito o como sea, y otra cosa es cómo la entendés, pero que tengan relación. Te voy a poner un ejemplo muy simple. El bambuco. Unos dicen, no, es que es a 3. Otros dicen, no, es que es a 6. Otros dicen, no, eso se cuenta a 2. O sea, como si fuera ternario. Pues, a 6, pero contaba a 2. Y yo simplemente digo, entiéndalo como sea. Sí, sí. Si usted le dice una cosa, entiéndalo como le sea más digerible. Y tóquelo así y ya. ¿Qué es a 3? Sí, sí. ¿Qué es a 6? ¿Sabes qué es a 2? A mí eso me pasa aquí a cada rato, porque por ejemplo con Arley acá, que tiene muy clara la teoría y las cosas, y han llegado algunos proyectos que tienen estas métricas así, pues que pues, entenderás que para mí, a mí me dicen, que que octavos, a mí me están hablando en ruso, o sea, yo no sé, pero cuando eso empieza a sonar, me suena como alguna canción que me gusta mucho de alguien por allá, y entonces como que lo entiendo. Entonces, me parece muy bacano lo que decís, porque al final yo como que tengo que encontrar, cuando tengo que grabar algo, de algo que me está ya llevando como a los límites de mi capacidad, me toca es como que no pensar, esto es un no sé qué octavos, un no sé qué tercios de no sé qué, no, yo me la voy a sollar. Y es la única manera en la que yo logro como
quitarme como la presión de encima y me la voy a sollar. Entonces, pero es un reto muy grande porque yo siento que ahí es donde la academia y la calle se enfrentan. Sí, pero es que, Lelo, ese es el camino. Para mí ese es el camino. Siendo un músico académico. Pues sí. Yo he estado en la calle, he tocado mariachi en tuna, en no sé qué, en esto, en lo otro, ¿cierto? Tomé la decisión también de estar como inmerso en la academia, pero eso me ha ayudado incluso a entender más que la calle es lo más importante, el oído también. Sí. O sea, como me voy por ahí, listo. O lo entiendo de esa manera, listo. Pero cuando es como, no, es que eso es la estructura, es con la armonía, no hay que ir el compás de no sé qué, eso ya me parece un poco de ingenuidad. Okay. O sea, de conocimiento sí. En el área específica, pero ingenuidad en cuanto a que eso simplemente tenés que entenderlo y sentirlo. ¿Cómo lo entendiste? No sabes. Okay. Sí, ok, pero eso que dijiste que yo no sé qué era eso ni octavos, pero lo estoy tocando. Sí, ok. Suficiente. sí. O sea, es que no se necesita nada más. Sí, total. Entonces, algunos me dicen como, yo soy músico empírico. Yo creo que todos somos empíricos. La academia, como forma de colonización, por decirlo así, nos da unos conocimientos, pero muchas veces nos quita los saberes. Es otro cuento. Uno se va a explorar otras músicas en los territorios, vamos a llamarlo como territorios alejados, en el caso de Colombia, y uno se da cuenta que los saberes son una cosa, y musicales, increíbles. Okay. Y no saben nada de música. Sí. O sea, nada de música, de técnica musical. Ajá. Sí. Y uno se impresiona como, ¿cómo hacen para llegar a este punto? Claro, porque uno lo está viendo siempre desde la academia. Y creo que sí, hay que saber entender esos dos elementos. Y la academia, no sé si a todas las personas, pero a mí me ha ayudado muchísimo como a entender eso. O sea, no, mi intención con estar en la academia no es seguir academizando la música, sino entenderla más a profundidad, como te lo mencioné ahorita. Sí, me parece. Y ya, sí, entenderlo y mucha gente lo entiende de una manera, otros de otra manera, y de eso se trata también. Oíste, Jubi, como para cerrar esta conversa que me ha encantado pues con vos, ahorita mencionabas que en este momento estás, por ejemplo, alejado de estar tocando pues como en la escena y en proyectos musicales así, estás muy concentrado en tu doctorado. ¿Qué planes tenés a un futuro mediano y sí, como un futuro mediano de lo que puede ser la dirección de tu carrera musical con todo esto que te está pasando ahora, de tus estudios y todo esto que estás empezando como a entender como la música detrás de la música, pues como la cosa ahí? ¿Cuál es como tu proyección personal en tu formación profesional? Ay, Dios mío, muy buena pregunta. Yo no sé si seguir tocando. Pues no, o sea, lo que quiero decir es, no sé si voy a seguir tocando como al mismo ritmo. He notado, o eso ha sido una decisión, como ir tocando menos. Pensar un poco más. Cuando digo de pensar un poco más, no es que se puede malinterpretar, porque entonces estás pensando y los demás no pensamos. No. Sí, es que invitemos a Jubi a tal fiesta. No, déjelo que él está pensando allá en la casa. No, me refiero es como a entenderlo más allá, ¿cierto? Sí. Entonces, pues a mí me encantaría seguir investigando más sobre este proyecto que estoy desarrollando, profundizarlo más, porque es un proyecto que está, pues un campo de estudio que está virgen. Se ha estudiado el vallenato en la costa, no sé, 500, 600, hasta el 2015 habían 278 investigaciones sobre el vallenato, entre artículos, ponencias, libros, capítulos de libros, bueno, en fin. 2015.
Y eso en los últimos años se ha acelerado muchísimo. O sea, voy a decir cualquier número, hay 600, 700, 800 investigaciones sobre el vallenato en el Caribe. Y en el Chocó, cero. No hay nada. No hay nada. Entonces, y la dinámica es muy fuerte. Yo he logrado rastrear 34, no, sí, 34 agrupaciones vallenatas que han existido y que existen. ¿Cierto? Algunas ya no están, pero hasta indígenas tocando vallenato. Entonces, bueno, sí, 34 agrupaciones vallenatas en el Chocó. Y hay compositores. Hay un compositor que quedó ganador de la leyenda vallenata pues, de Valledupar en el 2009. ¿Qué está pasando? Que eso no... Sí, ¿eso dónde está? ¿Dónde está? Eso no se está estudiando. O sea, no ha estado en el imaginario nacional, no está ese vallenato. Entonces, me gustaría como seguir profundizándolo. Me encanta enseñar. Entonces, pues creo que ese es uno de mis principales objetivos. Yo creo que es como nutrirme de otros elementos para poder enseñar tal vez de una mejor manera. O sea, no desde la parte musical, sino desde el pensamiento, como lo dijiste, la música detrás de la música, sí, ¿cierto? Sí. Y eso en el ámbito profesional. En el ámbito personal, creo que es tener tiempo. Y cuando digo tener tiempo es, pues seguramente con el doctorado voy a tener posibilidad de un mejor acceso económico, pero no me interesa en este momento como el tener. Sí, con lo que pueda, lo justo, con lo que pueda vivir, el mínimo vital, como lo llamo, y el resto tener tiempo para mí, pues para poder hacer los proyectos. Hay gente que, claro, que tiene acceso a más recursos económicos y quiere más, y quiere comprar más, y tener, y no sé qué, y ahí se va la vida. Yo quiero es como, enfocarme en mí, en tener tiempo para mí, ¿para hacer qué? Que se me dé la gana. Las manualidades que vos tanto... Sí, exacto. Sí, entonces, sí. Y toda la vida he trabajado como por eso. Haciendo pues aquí como un recuento de mi vida en esos términos, vamos a ponerlos como en términos monetarios o de organización. Cuando yo estaba en el bachillerato, sabía que quería estudiar música. Cuando tenía 22 años, en ese entonces mi novia, yo le decía, no, es que yo me voy a ir a estudiar. ¿Cómo vamos a hacer? Hay que mirar. Y a los 30 me fui, que es mi esposa ahora. Sí. Y a los 33 que regresé, quería hacer el doctorado de inmediato. Y un profe me dijo, no, espere por ahí 10 años. Y yo, 10 años. Y esperé. Entonces, desde los 30 y pico ya iba pensando en los 40. Y ahorita en los 40 ya voy pensando en los 50. Entonces, sí. Entonces, en conclusión, me alargué mucho. Tener más tiempo para mí, y creo que conocer otro campo también de la música, otras áreas del conocimiento que me gusta mucho. Eso me gusta mucho, pensar, me gusta mucho. No sé si lo estaré haciendo bien o no, pero pensar. Importante es disfrutarlo, cuando ¿no? le dicen a uno, ¿entendió? Yo siempre digo sí, y hago la cosa como no es, pero me dijiste que entendiste, y yo sí entendí. No sé si mal o bien. A mi manera entendí. Entendí mal, pero entendí. Ay, Dios. ¿Oíste, Jubi? ¿Qué ibas a decir? No. No, yo te quería, parce, dar las gracias por haber sacado este rato de venir. Tómate el trabajo de traer el contrabajo, compartirnos aquí pues como un poquito de lo que puede pasar ahí con este instrumento tan encantador, contarnos tu historia. De verdad que la encuentro supremamente inspiradora. Y hermano, qué nota de verdad haberte tenido acá. No, Lelo, muchas gracias, hermano. Este espacio tan necesario en la ciudad, hermano. Muy necesario. No te voy a decir que me he visto todos los podcasts, pero sí me he visto algunos, y me ha gustado mucho como la espontaneidad de este espacio, donde se dicen cosas que sí, cosas que no, cosas para reír, cosas para discutir, para pensar, para criticar incluso, que hace parte, pues, es parte necesaria, ¿cierto? La crítica constructiva. Entonces, nada, hermano, yo no te doy las gracias por tenerme aquí, sino te doy las gracias por tener este espacio para la ciudad, Gracias, hermano. y para los artistas que
que es supremamente necesario, hermano. No, muchas gracias. De verdad que, pues sí, que vos me lo digas, tiene un significado especial. Este ejercicio de estas conversaciones acá me han ido enseñando muchas cosas, he ido entendiendo la música de otra manera, me han transformado como persona, me han transformado increíble y no, de verdad que nota poder con vos sumar en esta conversación, porque sé que a muchas personas les va a dar luces, les va a sacar de dudas, los va a inspirar, pues entonces te agradezco nuevamente por estar aquí. Muchas gracias, Lero, hermano. Bueno amigos, nos vemos en un próximo episodio del Voltaverso. Chao.